Se trata de un sacrificio ritual, generalmente en honor de una divinidad o ideal, aunque se ha descubierto que existió toda una civilización neolítica que se autoinmoló, quemando sus propios poblados una y otra vez. Hubo ciudades maravillosas que simplemente desaparecieron, pero su fin fue mucho más que una casualidad. ¿Quieres saber qué les pasó? Quédate a conocerlo. El puesto número 1 es para una mega ciudad perdida de Estados Unidos. Hace 1000 años, un asentamiento a orillas del río Mississippi, ubicado cerca de la moderna ciudad estadounidense de San Luis, Missouri, era famoso por sus festejos, que duraban días. Su nombre era Cahokia, una ciudad colmada de multitudes que bebían y paseaban de la mano, mientras gritaban sus apuestas por los atletas que lanzaban piedras y lanzas. Las cosas están más tranquilas durante estos días en Cahokia, pero sus imponentes montículos de tierra hablan de una de las ciudades más grandes al norte de México, llena de arte y espiritualidad. Su población bien pudo haber alcanzado las 30,000 personas en el año 1050, mucho más de lo que tenía París en aquel entonces. Pero para entender este sitio, primero hay que subir los 157 escalones del Montículo de los Monjes. Desde la cima llana de este coloso, cuya base supera la pirámide de Keops, se puede ver el esplendor de su dominio y el motivo de su abandono. Con los años, habían talado tanta cantidad de árboles en los alrededores que cuando las lluvias llegaron, nada pudo protegerlos de las fuertes inundaciones que terminaron con la ciudad. El puesto número 2 es para un desastre prehistórico. En el año 2011, un grupo de arqueólogos hizo un descubrimiento completamente macabro en China. Los restos óseos de alrededor de 100 cuerpos estaban amontonados entre las ruinas de una pequeña casa de madera. ¿Pero qué fue lo que les pasó? Según los antropólogos, algún tipo de desastre habría acabado con la vida de todos ellos hace 5,000 años, y los habitantes de la aldea llamada Hamin-Manga habría puesto sus cuerpos en esa casa en lugar de sepultarlos. Pero la vivienda de tan solo 20 metros cuadrados se incendió en algún momento, dejando solo los restos carbonizados sepultados bajo un techo de madera colapsado. Las edades de las víctimas eran entre 19 y 35 años, quienes permanecieron en una fosa común hasta ser descubiertos. Finalmente, los análisis forenses compararon los restos con otros sitios afectados por el brote de una enfermedad contagiosa, más conocida como la peste. Al morir, habrían sido colocadas una encima de la otra dentro de la casa, porque no sabían cómo enterrar a tantos fallecidos. En el puesto número 3, hablaremos de Cuicuilco. Se trata de una de las ciudades más importantes de la Cuenca de México, quizás la primera en el momento que fue fundada, en el año 2100 antes de nuestra era. Si bien en un principio era solo un conjunto de aldeas, con los años se convirtió en un gigantesco centro comercial. De hecho, es posible que Cuicuilco haya competido comercialmente con la naciente Teotihuacán hasta que el Hitle, un volcán de la sierra del Ajusco, entró en actividad hacia el año 250. Luego de una erupción devastadora, los restos de lava cubrieron la ciudad. La violencia del estallido afectó 400 hectáreas y el manto de lava alcanzó 10 metros de espesor. Solo sobrevivieron hasta hoy su gran pirámide y otras construcciones, y con los años, las edificaciones de la Ciudad de México crecieron hasta cubrir gran parte de los terrenos sobre los que podría haber, en lo profundo, vestigios de la ciudad prehispánica. No obstante, partes del sitio fueron excavadas y el gran basamiento circular redescubierto en la década de los 20, y lo que queda de este primer sitio monumental aún sigue maravillando al mundo. El puesto número 4 es para una cultura enigmática. ¿Has oído hablar de la inmolación? Se trata de un sacrificio ritual, generalmente en honor de una divinidad o ideal, aunque se ha descubierto que existió toda una civilización neolítica que se autoinmoló, quemando sus propios poblados una y otra vez. De hecho, se la conoce como Burnt House Horizon, que en español significa horizonte de casas quemadas, y te imaginarás que alude a su principal característica. Uno de los pueblos más emblemáticos de esta costumbre es Cucuteni Tripilia, y el más reciente. En su fase más avanzada, tenían ciudades como las de esta imagen, capaces de albergar hasta 4 decenas de miles de habitantes. Se construían aprovechando las características del terreno y su defensa natural, pero aún no se sabe por qué motivo las incendiaron antes de abandonarlas.
Definitivamente no eran incendios accidentales, pero ninguna teoría llegaba a dar una explicación válida. Es por eso que hubo que recurrir a la respuesta espiritual. Ellos eran animistas, es decir, creían que todo posee un espíritu, incluso las viviendas. Por ende, quizás al terminar su vida útil, las casas se prendían fuego para liberarlo y facilitarles un renacimiento. ¿Crees que esa era la verdadera razón? Si se te ocurre otra, te invito a compartirla en los comentarios. Y además, no olvides darle like y suscribirte si te está gustando nuestro contenido. Hay muchos nuevos misterios cada día. En el puesto número 5, quiero hablarte de la Atlántida de las Arenas. ¿Existió una ciudad maravillosa, llena de lujo y riquezas, en pleno desierto arábigo? Pues este sitio no siempre ha sido un lugar inhóspito. El desierto de Ar-Rub al-Hali contiene dunas que superan los 300 metros y las temperaturas superan los 55 grados. Si bien su nombre significa la región vacía, en febrero del año 2006, un equipo de científicos encontró restos fósiles, muchas especies de plantas, pájaros y otras criaturas. Pero antes del año 300 a.C., lo cruzaban las caravanas de comercio de olíbano, algo parecido al incienso, cuya ruta pasaba por la ciudad de Ubar, también conocida como la ciudad de los 1000 pilares, y cuya existencia solo aparece en las historias fantásticas de los beduinos. Pero un arqueólogo localizó sus restos sepultados bajo la arena, gracias a la tecnología satelital. Una ciudad de avanzada cultura y arquitectura megalítica, con elevadas torres de mármol y pilares que deslumbrarían a cualquiera. Desafortunadamente, el abandono y los casi 2000 años de entierro llevaron a que pierda todo su encanto original. Aún así, su historia ha quedado como uno de los hallazgos más fascinantes de la arqueología moderna. Mientras que la Atlántida aún es un mito, Ubar resultó ser una increíble realidad. El puesto número 6 es para el Imperio Bizantino. Se trata de la parte oriental del Imperio Romano centrado en Constantinopla. Ellos desarrollaron su propio sistema político, prácticas religiosas, arte y arquitectura, pero tenían un problema que quizás te parezca algo extraño. Acumulaban grandes cantidades de basura. Los bizantinos fueron el estado sucesor de Roma que cayó en el 476 después de Cristo. La opinión tradicional era que floreció hasta el surgimiento del Islam, pero una de sus ciudades más ricas, El-Usa, abandonada en el desierto al sur de Israel, podría indicar todo lo contrario. Un grupo de arqueólogos que estudiaba las ruinas descubrió que el punto más alto de la ciudad era solo una gran pila de semillas chamuscadas, cerámicas y huesos. Al analizarlas, pudieron descifrar con fechas exactas cuándo fue utilizado, y para sorpresa de todos, llevaba abandonado un siglo completo antes de lo esperado. Es decir, que la acumulación de basura a causa de un colapso social terminó destruyendo la ciudad. Y finalmente, en el puesto número 7, voy a hablarte de la ciudad maya que colapsó por culpa de la sequía. Además de ser famosos por sus calendarios rituales y sus conocimientos sobre matemática, los mayas fueron una civilización que luchó contra la falta de agua en las distintas regiones que ocupaba y durante décadas. Verás, la falta de lluvia no es solo un problema actual, y en aquel entonces aumentaron los conflictos políticos que llevaron, entre los años 1200 y 1450, a la desaparición de Mayapán, la capital maya en la península de Yucatán, por más de 200 años. Rodeada de una imponente muralla de 9 kilómetros, con una gran pirámide en el centro muy similar a la de Chichén Itzá. La ciudad era todo un referente, llena de oportunidades para los habitantes del imperio. Sin embargo, los estudios han cruzado los datos entre los momentos de mayor tensión política en esta ciudad y la escasez de este recurso. Es decir, que el conflicto civil, la disminución de la población y el abandono de la ciudad ocurrieron durante una sequía prolongada y severa entre el 1400 y 1450. ¿Puedes creerlo?